Hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. En esta ocasión vamos a hablar un poco del nuevo lanzamiento de la gente de Sonyfall, conocido con el nombre de SmartCom versión 2. Esta es la nueva versión de su compresor estrella, el cual se hizo famoso por integrar entonces procesamiento a partir de análisis previo del audio, implementando claramente lo que ellos llaman inteligencia artificial. Esta es la revisión oficial del mismo. No se las traje el día del lanzamiento, puesto que estaba por fuera de la ciudad. He estado realizando alguna serie de conferencias y hace poco regresé entonces a casa y pues pude sentarme a realizar la revisión del mismo. Me habían enviado ya a mi cuenta de usuario, la gente de Sonyfall, este increíble plugin en el día del lanzamiento. Pero apenas, como les indico, recientemente pude ingresar a mi cuenta, descargarlo, instalarlo, registrarlo, jugar con él un rato, mirar las novedades que incluía, probarlo claramente y pues sentarme a trabajar con él para hacerles la revisión del mismo en español. Este procesador combina un enfoque de compresión multidimensional con una amplia gama entonces de opciones de modelado de sonido. Utiliza procesamiento inteligente, como les indico, inteligencia artificial. Eso nos ayuda a parametrizar entonces de forma automática el audio que estemos nosotros analizando con el mismo, para lograr de esa forma unos resultados muy precisos y transparentes, sin comprometer entonces la integridad de la señal que estemos procesando. Vamos a mirar entonces un poco lo que tenemos en su interfaz de usuario, lo que tenemos entonces para manipular nuestras fuentes de audio y claramente vamos a probarlo sobre una fuente de audio. Tenemos inicialmente la sección de Learning, de aprendizaje, que es como la parte neurálgica del plugin, donde tenemos acá distintos algoritmos para elegir. Han ampliado el listado de algoritmos. De hecho, si comparas el primer vídeo que hice de la versión 1 de este SmartCom, te das cuenta que los algoritmos que presentaban eran pues en cantidad menores a los que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos el típico universal, que es para cualquier fuente de audio no determinada. Por ejemplo, sonidos de instrumentos de viento, instrumentos de cuerda. Entonces aquí puedes elegir. Pero también tenemos bajos eléctricos, tenemos sonidos de batería para un bus de baterías, tenemos para los hi-hats, los kits, las cajas snares, los toms, tenemos para un bus de guitarras, pero también para guitarras acústicas eléctricas, para teclados acústicos eléctricos, para mezclas acústicas, para mezclas tipo country, electrónica, funk, hip hop, metal, pop, R&B y rock. Y tenemos para partes habladas, diálogos donde destaquen las frecuencias altas o las bajas. Tenemos para sonidos de sintetizadores y para partes vocales cantadas, evidentemente, para un bus o para partes donde destaquen las frecuencias altas, las medias o las bajas. Y tenemos lo último para voces rap, interpretaciones tipo rap. Así que una gama bastante amplia para probar entonces en distintas fuentes de audio. Entonces, el principio es básico: se elige un algoritmo, se presiona este botón, él espera el ingreso del audio, reproducimos la pista de audio y a partir de ese análisis que él haga va a generar como un ajuste previo, un preset. Y a partir de ese preset nos toca a nosotros refinar o ajustar, mejorar ese ajuste para lograr el color, el matiz, la textura, el control dinámico que buscamos en esa fuente de audio específica. Así de sencillo es. Luego tenemos los 8 estados, que esto enriquece bastante este plugin. Son 8 estados para comparar 8 ajustes distintos. Entonces, digamos, aquí yo tengo este ajuste. En el segundo estado podría tener quizás este. En el tercer estado podría tener uno más significativo, más exagerado, así. Entonces, puedo en la misma fuente de audio probar 4 o 8 estados distintos para saber cuál funciona mejor, qué ajuste se ajusta más, vale la redundancia, a mi fuente de audio. Eso es una riqueza bastante interesante, un parámetro bastante interesante. Miremos entonces un poco cómo se comporta esta primera parte. Vamos a resetear toda la configuración del plugin. Voy a darle aquí a Reset. Le decimos que haga el ajuste, el reseteo, y queda como de fábrica. Entonces tengo como referencia, voy a bypassear la siguiente fuente de audio, es un loop. Voy a activar el plugin y voy entonces a hacer un análisis a partir de un preset. Digamos que ese es un drum bus. Voy entonces a elegir el parámetro y voy entonces a darle clic aquí para que haga el análisis y escuchamos. Y allí tenemos entonces el ajuste que hizo el plugin, donde tenemos aquí una relación de 2:1, tenemos un umbral de -28, tenemos la liberación en automático y tenemos el ataque 75 milisegundos. Claramente podemos jugar con esto. Puedes cambiar, por ejemplo, la liberación de automático, lo colocas en manual y ya arrastrando hacia arriba y hacia abajo puedo incrementarla o reducirla. Igual el umbral, con esta línea verde, al moverla arriba y abajo puedo entonces configurarlo, y el ataque de igual manera puedo entonces jugar con este parámetro y visualizarlo, como puedes ver acá en esta línea blanca, que en un momento hablaré de ello. Tenemos aquí la relación, también con esta línea blanca podemos incrementarla o reducirla.
Entonces de esa manera entonces ya tengo parametrizado de forma básica a partir del ajuste que él me envía el loop que en este caso estoy procesando, y como te indico puedes refinar a partir de allí. Intensificar o reducir la intensidad entonces de esa compresión, dependiendo pues obviamente de lo que esté buscando. Desde acá, como te indico, puedo enmascarar entonces el comportamiento del análisis. Tendré allí el estado anterior y el estado posterior al análisis básicamente. En la parte inferior nos encontramos con los estilos, por ejemplo. Desde acá podemos parametrizar el estilo determinante de la característica sónica del compresor. Tenemos desde un sonido limpio, por ejemplo, podemos irnos a un sonido que va a ser bastante transparente, hasta un sonido bastante sucio, dirty en este caso, que va a ser un sonido más denso, más cálido, más contundente. Luego tenemos aquí el parámetro para hacer compresión espectral. Desde aquí ajustaríamos entonces la intensidad de esa compresión espectral y el color con el cual vamos a destacar entonces un sonido brillante o un sonido más oscuro también. Vamos a escuchar un poco entonces. Ahora, para hacer ajustes rápidos, cambios rápidos en los tiempos de ataque y liberación, pues simplemente movemos, como les indiqué, estos dos parámetros que tenemos acá. Eso hacemos un ajuste muy rápido de esos dos parámetros relacionados con el tiempo. Pero para ajustes finos, detallados, para configurar ambos visualmente, nos podemos ir entonces a lo que se conoce como ataque y liberación shaper o modelado de ataque y liberación. Con esto es especialmente bueno para el diseño de sonido, para esculpir transitorios en un loop, por ejemplo, en un sonido vocal. Y vamos a acceder entonces al mismo para que lo chequeemos un poquito cómo funciona. Lo que hacemos es muy sencillo. Voy a subir un poco aquí el umbral y ves que el ataque y la liberación tienen unos pequeños triángulos invertidos. Vamos a dar entonces clic en los mismos. Allí se abrirán entonces en este caso el panel correspondiente, el modelado del ataque, y acá tendríamos el panel del modelado de la liberación. Y tenemos entonces para configurar de forma mucho más precisa, por ejemplo, el sostenido, el hold, y tenemos el shape, que viene a ser la forma. Y claramente, pues seguimos teniendo control sobre el ataque como tal. Igual lo puedes hacer directamente desde los puntos, jugar entonces con los parámetros, que sería igual que tocar entonces acá directamente las etiquetas. En el caso del ataque tenemos el shape, la forma. Esa nos permite definir qué tan rápido entonces la señal va a alcanzar el máximo nivel de compresión durante el ataque, durante el tiempo que hayamos determinado de ataque. Claramente eso va a pasar después de que supere el nivel de umbral. Luego tenemos algo que se llama hold o retención del ataque, que eso nos permite definir y ajustar la cantidad de tiempo que el compresor espera hasta que la compresión se activa una vez que la señal supere el umbral. Y por acá tenemos la forma de la liberación, también tenemos el shape en este caso, que también nos permite definir qué tan rápido entonces la señal se recupera de su estado comprimido durante el tiempo de liberación. Luego tenemos aquí el hold, el sostenido, con el cual lo que hacemos es definir la cantidad de tiempo que el compresor espera hasta que la señal comience a recuperarse de su estado comprimido después de caer por debajo del umbral. Y claramente tenemos para ajustar la liberación y tenemos este parámetro que se llama tempo sync, con el cual lo que hacemos es sincronizar el tempo en este caso la liberación al tempo que tengamos en nuestro proyecto en el DAW que estemos trabajando. Ahora, mediante el análisis continuo de la señal de entrada, que está hecho en más de 2000 bandas, nos dice la gente de SonyVolt, este plugin actúa como un sistema inteligente multibanda de ultra alta resolución, que lo que hace es suavizar dinámicamente entonces los desequilibrios tonales. Entonces, él aplica compresión solamente donde realmente se necesite. Y por lo tanto, pues va a garantizar un equilibrio tonal y dinámico constante en todo el tiempo. Para eso tenemos entonces algo que se llama Spectral Compression o compresión espectral, que tiene como objetivo dar a una pista la mejor definición posible y la máxima transparencia. Entonces, para llegar allá o visualizarla, voy a cerrar aquí. Y aquí en la parte inferior vamos a visualizar un poco entonces eso. Ahora, vale decir que la compresión dinámica solamente se va a activar cuando nosotros hagamos un análisis de la señal de entrada, ¿ok? Así que vamos a resetear de nuevo. Voy a resetear. De nuevo elegimos el algoritmo del batería bus
y voy en este caso de nuevo a hacer un análisis del audio para que podamos visualizar la sección de la compresión dinámica y poderles explicar cada parte que la constituye, qué rol cumple. Vamos con ello. Ok, allí tenemos entonces nuestro ajuste y vemos aquí en la parte inferior de nuevo entonces el comportamiento del compresor. Y tenemos otros parámetros para configurar. Entonces vamos a hablar un poquito entonces de la ventana de compresión espectral y de todos sus parámetros. Y voy entonces a reproducir el audio para que podamos visualizar un poco entonces lo que les quiero hablar. Allí van viendo entonces unas líneas verdes o una sección verde. Esa es la sección entonces de la pantalla donde visualizamos la compresión espectral, similar a un espectrograma. La parte más opaca entonces es un área donde la compresión ha sido aplicada. De nuevo, para que lo puedan visualizar mejor. Noten ustedes allí cómo cambia la intensidad del verde. Entonces la parte más opaca hace referencia entonces donde la compresión ha sido aplicada, ¿ok? Luego tenemos el control de compresión espectral, el cual ya les mencioné. Con esto ajustamos pues la intensidad entonces de la compresión espectral que estemos aplicando al audio. Cuando lo establecemos en 0, este SmartCom va a actuar entonces como un compresor de banda ancha tradicional ordinario. Luego tenemos el control de color, que nos va a permitir cambiar entonces el color, como les indiqué hace un rato, de más oscuro a más brillante. En este caso, el color de la compresión espectral que estemos aplicando. Luego nos encontramos con el rango frecuencial, con el cual controlamos la frecuencia o el rango frecuencial, donde Spectral Shaper entonces se va a aplicar, en este caso, la compresión. Entonces aquí puedes elegir el rango que quieres afectar con tu compresión espectral. Luego tenemos el Spectral Link, que lo activamos, jugamos con él aquí. Si lo subimos vamos a llegar hasta 100 o lo dejamos en 0 como viene por default. Con este parámetro lo que hacemos es elegir qué sucede con la señal del audio en el exterior de un rango de frecuencia que nosotros hayamos elegido. Cuando lo establecemos en su máximo valor, como les mostré hace un momento que es 100, no hay compresión, o sea, no será aplicada ningún tipo de compresión. Cuando lo dejamos en 0, como viene por default, se aplicará entonces compresión banda ancha completa, ¿ok? Esta configuración solo tendrá entonces impacto cuando establecemos un rango de frecuencia limitado. Es decir, aquí en este caso, como está por default, no habría ningún impacto. Pero si elegimos un rango así y cambiamos el valor, si lo llevo a 100, entonces pues ya saben que no habrá compresión. Pero si lo llevamos en 0 o lo dejamos en 0, habrá entonces compresión banda ancha en este rango frecuencial que hayamos determinado. De nuevo, juguemos un poco con estos parámetros para que escuchemos el impacto entonces de esas funciones en el audio. Vamos con ello. Ahora, cuando estamos en el modo de sidechain externo, que lo activamos desde acá, podemos entonces controlar la reducción de ganancia a partir de una señal externa que ruteemos entonces a la entrada sidechain del plugin. Dependerá del DAO en el que estés. Por ejemplo, en Cubase, en este caso que estoy trabajando, simplemente activo el sidechain desde acá, doy clic aquí en el piñón y desde aquí puedo añadir una fuente sidechain. Elegiría, digamos que un bajo. En este caso no tengo aquí ninguna fuente de audio relacionada con un bajo, pero simplemente se elige esa fuente de audio y va a quedar ya conectado directamente con el plugin, en este caso sidechain, y desde acá podría aplicar entonces lo que ellos llaman acá una técnica del Dopkin, ¿ok? Y aplicar evidentemente compresión espectral a partir entonces de esa configuración. Entonces para eso tenemos el sidechain externo, para aplicar compresión espectral a partir de una fuente externa. Pero por default puedes trabajarlo con el sidechain interno, que es como viene por default entonces configurado entonces la herramienta. SmartCom 2 entonces nos permite ahorita de manera libre modificar entonces esa función de transferencia de compresión y nos provee plantillas que nos permiten obtener entonces complejos objetivos o procesos de compresión. Por ejemplo, podemos butear la compresión en bajas frecuencias mientras que mantenemos el control en las frecuencias medias o en los niveles medios, y que puede ser útil quizás para procesos de diseño sonoro, ¿ok? Para eso tenemos aquí una serie de plantillas, eso lo vemos aquí debajo del sidechain. Tú puedes elegir, por default tenemos el estándar,
pero podemos elegir aquí balance en los medios, tenemos aquí expansión en los medios y otros 3 más allí que podemos utilizar, hasta una puerta de ruido. Cada uno nos va a dar entonces unas formas. Voy entonces aquí a reset por un momento el plugin para que lo miremos. Si selecciono estándar, pues es la normal, pero puedo elegir esta y puedes ver cómo las curvas, en este caso que ya la voy a explicar, van entonces modificándose para que tengamos un comportamiento evidentemente distinto en cada una de estas plantillas que tenemos a disposición. Ahora con estos puntos podemos de manera libre modificar entonces el comportamiento, básicamente el comportamiento de nuestro compresor en distintos escenarios. Entonces vamos a mirar, voy a dejarlo aquí en el estándar. Tenemos también entonces estos puntos en esta línea roja específicamente, con el cual podemos nosotros cambiar los niveles de la función de transferencia de señal que estamos haciendo. Entonces de aquí tenemos para modificarlo. La curva podemos modificarla desde acá. Entonces podemos hacer que sea muy recto o podemos hacer que se suavice como una especie de nif de rodilla. Luego tenemos esta línea blanca intensa que ves acá. Esa nos permite ver el nivel del histograma en este caso, en RMS. Luego tenemos la grilla, que es esta rejilla blanca que ves por acá, la grilla de compresión, ¿ok? Aquí podemos ver una representación visual del mapeo del nivel de compresión. Y tenemos por último aquí esos controles para pausar. Podemos resetear o pausar entonces las medidas del histograma, que es lo que visualizamos al momento de comprimir, pero también puedes resetear esas medidas como puedes ver allí. Luego a la derecha tenemos la sección de los metering. Tenemos entonces aquí en la parte central, pues miremos, esto aquí rojito donde dice 7.4 es básicamente la reducción de ganancia que estamos aplicando y se representa con esta forma de onda rojita que tenemos aquí. Entonces ahí visualizas cuánto estás comprimiendo. Luego tenemos los niveles de salida, que lo vamos a visualizar aquí a la derecha, básicamente esta sección de acá. Y tenemos acá entonces los niveles de entrada al otro lado. También tenemos en la parte inferior para ajustar la ganancia de entrada. Simplemente arrastras este pequeño botoncito y puedes ajustar, incrementar ganancia de entrada. Igual acá podemos hacer compensación de ganancia y puedes subir o reducir la ganancia de salida en este caso, ¿ok? Entonces, aparte de que visualizas niveles de salida, desde acá puedes compensar niveles de salida. Aquí visualizas niveles de entrada, pero también puedes compensar o darle ganancia de entrada entonces a la señal básicamente. Desde acá tenemos el control wet para ajustar, jugar con procesamiento paralelo, lo llevas al 50% y aplicas el famoso procesamiento tipo New York, ¿ok? Y por último tenemos aquí el de escala con el cual ajustamos, como puedes ver allí, entonces ese rango en el cual quieres visualizar entonces tus medidas, en este caso reducción de ganancia y demás parámetros. La conducción de entrada de SmartCom asegura que el nivel de la señal de entrada obtenida permanezca dentro de un cierto rango al agregar lo que se conoce como dinámica negativa o compensación positiva a la ganancia de entrada. Entonces la conducción de entrada nos permite equilibrar la diferencia de nivel en diferentes secciones de la señal. De esa forma entonces el nivel de señal procesada permanecerá más o menos como constante, ¿ok? Vamos a mirar entonces cómo funciona. Para jugar con la misma tenemos desde acá que activar el input reading y reproducimos el audio para que el SmartCom entonces aprenda entonces la señal para que pueda activar como su conducción de entrada y luego podemos nosotros empezar a modificar los parámetros que tenemos. Tenemos entonces parámetros como la velocidad, speed, que es ese de aquí con el cual controlamos la rapidez con que la ganancia se adapta a los cambios de entrada. Y tenemos que se llama intensity, intensidad, que controla entonces la cantidad de compensación máxima que va a aplicar a la señal. Vamos a reproducir el audio y escuchamos y modificamos parámetros claramente. Si notaste, dentro de este recuadro aparece una línea verde y en esa línea verde se puede ver la influencia que tiene entonces la conducción de entrada en la señal que estamos procesando. Claramente podemos jugar con estos controles de velocidad e intensidad y vamos a cambiar entonces eso. Recordemos que esto va a afectar básicamente entonces la manera como trabaja con los niveles para que sean más o menos constantes. Eso es la función de este parámetro básicamente.
Luego tenemos lo que se llama Sidechain EQ o ecualización sidechain. Vamos a mirarla. Y es la que tenemos en esta sección de acá. Este ecualizador de sidechain nos permite prefiltrar entonces la señal del compresor que entra al compresor. De esa manera podemos nosotros entonces exagerar o reducir el impacto de cierto rango de frecuencias en la compresión. Lo activas desde acá, y ahí está activo, puedes ver, y tenemos entonces para jugar con cortes a bajas frecuencias. Eliges aquí el rango frecuencial claramente. Tenemos aquí para aplicar un filtro tipo campana, aunque si das clic puedes cambiar a un tipo Shelby y elegir el rango frecuencial. Ajustas la ganancia, desde acá también tienes para cambiar el tipo de filtro o desactivarlo, ajustas la frecuencia y la ganancia y desde acá aplicas un filtro, un corte de altas y ajustas la frecuencia específica. Si das clic aquí en este triangulito, vamos entonces a desplegar visualmente el filtro, en este caso el ecualizador, de una manera más fácil de manipularlo, quizás visualmente para muchos. Entonces aquí tienes exactamente lo mismo, activas o desactivas y juegas entonces con, en este caso cada punto representarían las frecuencias, los cortes, los niveles de intensidad, todo lo que tú necesites manipular para modelar tu proceso de compresión con este ecualizador. Y sería exagerando evidentemente cada uno de los parámetros que integra entonces esta herramienta en esta sección. Aparte del típico procesamiento en estéreo, que es como viene por default, podemos trabajar también en modo mid-side. Desde aquí simplemente daríamos clic y tendríamos entonces, como puedes ver aquí, el ratio asociado a los laterales, pero también podrías jugar con el ratio asociado a la parte mid, a la parte central. Te ajustas aquí la curva entonces que quieres aplicar para suavizar un poco entonces esos parámetros. Sigues ajustando entonces claramente el umbral, para que tendrías unas relaciones distintas para cada uno de esos componentes y lograr entonces un control mucho mayor sobre el audio que estás procesando. Claramente hay que experimentar dependiendo de la fuente de audio. Ahora, cuando estamos en mid-size y activamos el input reading para controlar entonces como de manera constante los niveles, tenemos que vamos a visualizar de forma independiente ambos, tanto el mid como el side. Puedes ver aquí, cada uno tiene su verdecito, su línea verdecita. Entonces allí estamos jugando como la manera como él controla o equilibra la parte de los mid y la parte de los laterales. También podemos controlar de forma independiente los niveles de salida. Por ejemplo, en este caso estoy en los mid y desde aquí puedo ajustar un valor distinto con respecto a los laterales. Si toco acá, está en 0. Entonces puedo cambiar, puedes ver aquí, los valores para cada uno. Aquí puedo aumentar. En este caso los laterales. Y acá la parte central. Entonces tengo control independiente de niveles para cada uno de esos componentes. Ahora, cuando estamos trabajando en formato 5.1 Surround, y ese plugin es compatible, aquí junto a Midside te va a aparecer entonces algo que dice Surround o te dice 5.1. Así que tendrás la opción de también trabajar en ese tipo de componente o en ese tipo de espacio para trabajar con mezcla 5.1. Bastante interesante, muy completa esa herramienta realmente. Y por último tenemos este parámetro delta con el cual podemos escuchar la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida, básicamente. Algo así. Eso sería básicamente. Y claramente, como todos los plugins o el 99% de los plugins actuales, podemos redimensionar la escala del plugin para ajustarlo a monitores, quizás táctiles, lo cual facilita que manipules con tus dedos cada uno de los parámetros. Entonces acá tenemos para rehacer y deshacer ajustes y el piñoncito para acceder a la configuración, activar o desactivar cosas genéricas del plugin. Por lo general, todo lo que viene activo es útil, así que pues déjalo como viene por default, realmente así funciona perfectamente. Y eso es básicamente, amigos, el nuevo SmartCone 2 de la gente de Sonyboard. Un increíble plugin
con procesamiento, compresión espectral, muy completo realmente, con muchos parámetros para configurar, pero que nos permiten modelar, controlar de una manera bastante precisa nuestros sonidos, nuestras mezclas, nuestros proyectos musicales. Ahora, si estás interesado en esta herramienta, te voy a dejar un enlace en la descripción. A través de ese link te vas a ir por este plugin con un descuento especial. Así que aprovecha, vete a través de ese enlace y adquiere entonces una copia del SmartCon 2 a un precio reducido, ¿ok? Y si simplemente quieres probarlo, claramente a través de ese mismo link puedes descargar el trial del mismo para que lo pruebes y veas el potencial que realmente encierra esta herramienta. Con esto cierro, amigos, entonces esta revisión, esperando realmente que la información aquí compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así ha sido y deseas apoyar, reconocer nuestro trabajo, recibimos donativos a través de PayPal sin importar el monto. Y si no tienes hoy cómo hacerlo, pues no te preocupes, puedes hacerlo mañana. Pero hoy sí déjanos tu like, deja tu comentario, comparte el vídeo para que otras personas lo chequeen, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue una nueva revisión y mantente aquí conectado. Próximamente un nuevo vídeo con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.